Bien, buenas tardes. Vamos a continuar nuestra serie de videos en torno a Martin Heidegger y hoy hablaremos sobre Heidegger y el origen de la obra de arte. En primer lugar, tenemos que comenzar por el contexto del texto El origen de la obra de arte o del origen de la obra de arte. Concretamente estamos hablando de tres versiones. La más conocida es la tercera versión, que cuenta con varias traducciones, comenzando por la que realizó Samuel Ramos en un primer momento y concluyendo con la que realiza Arturo Leite y Elena Cortés, publicado en el marco de Caminos de Bosque, pero también de forma autónoma, como es este volumen editado en la editorial La Oficina. Este sería o correspondería este texto a la versión, digamos, final de Heidegger y que remite a las conferencias leídas en Frankfurt el 17, 14 de noviembre, así como el 4 de diciembre de 1936, ¿no? Y en alemán fueron publicadas en 1949 en ese volumen Holzwege, es decir, traducido inicialmente al castellano como Sendas Perdidas y posteriormente como Caminos de Bosque. Esa sería la versión más difundida, más conocida y que fue terminada en 1936. Tendríamos una segunda versión de este texto que data de un año previo, 1935, de manera concreta. Fue leída el 13 de noviembre de 1935 en Friburgo, y esto se llevó a cabo en un ciclo de conferencias intitulado Origen e Inicios del Arte Figurativo, que se organizó en el semestre de invierno de 1935-36 en la Universidad de Friburgo. En ese ciclo se llevaron a cabo otras conferencias. Por ejemplo, el 6 de diciembre del 35, Ernst Buschor leyó sobre los inicios del arte griego. El 13 de enero del 36, Frederick Adama van Scheltema leyó sobre el arte de nuestro tiempo prehistórico. Y el 18 de febrero de 1936, Kurt Bauch leyó su conferencia El estilo temprano del artista. En ese ciclo, el 13 de noviembre de 1935, Heidegger lee la conferencia El origen de la obra de arte. Sin embargo, un poco antes, en una carta de octubre de ese mismo año y en otra carta de agosto de 1935, mismo año, Heidegger hace referencia a este ciclo de conferencias y a su interés en esta conferencia. En la carta de agosto, del 9 de agosto del 35, Heidegger le escribe a Bauch: en noviembre hablaré sobre la esencia del arte. El conjunto es en sí algo atrevido, ya que el arte no solo pone en cuestión lo esencial, sino que consiste precisamente en hacerlo. Y es esto lo que hay que aclarar ante todo. Fin de la cita. Y en el 25 de octubre de ese mismo año le escribe a Kurt Bauch lo siguiente: estoy reescribiendo nuevamente toda la conferencia, quizás ahora será algo más accesible. Bien, esto no es secundario lo que indica Heidegger en términos de que está reescribiendo nuevamente la conferencia. Eso significa que habría entonces una primera
versión de esa conferencia. Es decir, que esto ya lo había escrito en algún momento. Y esto es parte del señalamiento que hace tanto Friedrich Wilhelm von Hermann, último asistente de Martin Heidegger y editor de algunos de los volúmenes de la Gesamtausgabe, como el hijo no biológico de Hermann Heidegger y quien fue encargado de la obra completa durante mucho tiempo, Hermann Heidegger. Él señala que esta segunda versión, la que fue leída en noviembre de 1935 en Friburgo, correspondería a esa segunda versión del texto y que fue publicado en Francia en 1987 de forma bilingüe, sin tomar en consideración algunas correcciones de Martin Heidegger y sin la autorización correspondiente, sino simplemente a partir de una fotocopia de un texto que circulaba. A partir de ahí se publicó en Francia. Esa sería la segunda versión. Y la primera versión, es decir, si Heidegger dice que está relaborando nuevamente, entonces habría una primera versión que es la que se publica en 1989 en los Heidegger Studien, en el volumen 5, se publica por primera vez en alemán, y que yo traduje en 2006 y se publicó en la revista de filosofía de la Universidad Iberoamericana. 2006, publicada por primera vez en 1989 en alemán. Si nos preguntáramos sobre la fecha de redacción de esa primera versión, en primer lugar, por lo que Heidegger le escribe a Kurt Bauch, tendría que ser una versión que ya tenía en 1935, ¿sí? Que pudo haber tenido correcciones, ¿no? Porque Heidegger tenía los textos, digamos, originales, sobre ellos hacía correcciones y correcciones mayores que dan lugar a otras versiones. Eso pudo haber ocurrido con el texto del origen de la obra de arte. Es decir, tener un texto base al que añadió algunas correcciones y a partir de ahí la elaboración de la segunda versión leída en 1935, en noviembre de 1935, y la tercera versión leída en 1936, un año después. Esta primera versión, si nos preguntamos de qué año es, tenemos la referencia del propio Heidegger cuando obsequia esta primera versión a Elisabeth Blochmann y indica él mismo que data de 1931-1932. En una carta del 20 de diciembre de 1935 indica: en esta ocasión puedo obsequiarle como regalo de Navidad nuevamente algo del trabajo propio. Dice más cosas y luego señala: surgió del afortunado periodo de trabajo de los años 1931 y 1932. Hay una objeción en torno a ello y es la objeción que expresa Peter Travny como editor del volumen 80 de la Gesamtausgabe. El volumen 80 está dividido en dos partes: la primera, el 80.1, que ya se publicó, y el 80.2 que está en proceso de publicación. Los dos volúmenes contienen conferencias de Martin Heidegger no publicadas de forma previa, por lo menos en el marco de la Gesamtausgabe. El primer volumen contiene conferencias de 1915 a 1932 y que yo mismo he traducido por encargo del Fondo de Cultura Económica, pero que todavía no se publica. Ese volumen esperemos que salga en los próximos años. Contiene conferencias de 1915 a 1932. Y si nos preguntamos por qué no está incluida esta primera versión del origen de la obra de arte, eso se debe a que Peter Travny no la ubica en 1931-32 esa primera versión, sino en 1935, a partir del dato que Heidegger da en los primeros párrafos de esa versión, en donde hace referencia a
una exposición en Frankfurt, precisamente en el Liebighaus en Frankfurt, en donde refiere a la Werbele de Estrasburgo, que estaba expuesta ahí, y que Travni dice esa exposición no se llevó a cabo en 1931 o 1932, sino en 1935. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, que es posible, por la referencia del propio Heidegger, que esta primera versión remita a 1931-32 y que posteriormente, como ya indiqué, se le hayan añadido algunos ejemplos o algunos párrafos o alguna modificación de palabras. Eso lo encontramos a lo largo de múltiples textos de Heidegger. Pudiese ser el caso aquí, precisamente por el cambio de ejemplos que se dan entre una versión y otra. Por ejemplo, en este primer caso, en esta primera versión, no encontramos el ejemplo de Van Gogh, de las botas de Van Gogh, que fueron muy discutidas por diversos autores, Shapiro entre ellos, a lo largo de múltiples textos, y que intentaron por una vía u otra cuestionar la interpretación de Heidegger en torno a la obra de arte. Como podemos ver ahora a partir de estas versiones, los ejemplos quizás no sean lo determinante o lo central, sino la tematización y lo que está ahí en juego. ¿Y en qué medida entonces muchos de los aspectos que están tematizados o planteados aquí en la primera versión del origen de la obra de arte remiten precisamente a algunos señalamientos que están en 1931-32? ¿Por qué señalo eso de 1932 o la importancia de esta fecha? Por varios motivos. Uno de ellos es que, como ya hemos señalado en otras sesiones, en 1932 se da el rompimiento en torno a la ontología fundamental y concretamente al proyecto de Ser y Tiempo, es decir, a la idea que Heidegger tenía de escribir la segunda parte de Ser y Tiempo. Eso se mantuvo hasta 1932. A partir de ahí hay un giro en su pensar que lleva entonces a la configuración del pensar ontohistórico, de esto que Richardson nombró el segundo Heidegger. Entonces, en 1932 hay un quiebre importante y que se deja ver en varias tematizaciones. Y una de ellas es precisamente la cuestión de la verdad, tal como está planteado en el texto del origen de la obra de arte que vamos a mencionar en algunos momentos. Ese es un aspecto importante. El otro aspecto que también es relevante es que así como encontramos una serie de interpretaciones que no aciertan en lo determinante de la problemática, sino que se van por la tangente, como es el caso de los ejemplos, ¿no? Concretamente toda la discusión en torno al ejemplo que pone sobre el cuadro de Van Gogh. También hay una serie de interpretaciones en torno al lugar y la preocupación de Heidegger por el arte. Y muchas de esas interpretaciones ven la tematización del arte en Heidegger a partir de su fracaso político, a partir de su experiencia en la rectoría en 1933 y 1934. Es decir, si nos quedamos con la versión de que el primer texto, la primera tematización de Heidegger sobre el arte se da a partir de 1935 y no en estas fechas previas a su experiencia del rectorado, pudiésemos caer en esa interpretación de que es una huida y ese paso entonces de la política al arte. Más bien el asunto es mucho más fino, vamos a ponerlo así, en términos del carácter histórico de las posibilidades del pensar y el carácter de creación que estaría ahí oculto o escondido, y que puede surgir precisamente en el carácter creador del artista, pero como también señala o va a señalar posteriormente, del estadista, ¿no?
estos planteamientos en torno al carácter creador no serían a posteriori, sino más bien a priori, porque como ya vimos, es decir, antes de su experiencia política en la rectoría, como ya vimos en otra sesión, cuando hablé de esta relación de Heidegger con el nacionalsocialismo, queda claro que no se trata de un asunto ingenuo, ni de una, digamos, intervención en donde Heidegger tuviese poca experiencia o nulo interés en el ámbito político. Ya vimos que para entender la intervención de Heidegger en 1933 tenemos que irnos por lo menos una década antes para poder entender su participación y su interés en la política universitaria y también sus reflexiones en torno a todo, a lo político en ese sentido. Pero también entonces en torno al arte. Y en 1932 hay un quiebre importante respecto del proyecto de la ontología fundamental y que me parece que repercute en diversos ámbitos, tanto en el ámbito que piensa o intenta pensar lo político como en el ámbito que intenta pensar el arte. Eso me parece que es importante. Y por otro lado también este señalamiento que se trata del inicio del pensar ontohistórico. En este inicio del pensar ontohistórico, de alguna manera se relaciona con un intervalo que podemos encontrar ya o podemos rastrear en la obra total de Heidegger a partir de la Gesamtausgabe y que puede ser pensado como la metafísica del Dasein en este intento de giro o de vuelta al interior de la propia ontología fundamental y que ubicamos entonces en una serie de reflexiones y textos que van de finales de la década de los 20 y principios de los 30, en donde entonces se abre la posibilidad de una tematización de ontologías regionales. Y ahí entonces regresamos a esto que yo señalaba como ese tránsito en torno a la posibilidad de pensar lo político, de pensar el arte y de pensar entonces también otras ontologías como pudiese ser el caso de los animales, el modo de ser de lo animal, tal como está pensado en el volumen 2930, conceptos fundamentales de la metafísica. Donde se da toda esta reflexión es en volúmenes de esos años, 28, 29, 30, 31, 32, digamos como este tránsito de esta metafísica del Dasein, que transita entonces a estas posibilidades del pensar ontohistórico, del otro inicio del pensar, con una crítica entonces al carácter histórico del pensar y concretamente al primer inicio del pensar en tanto metafísica, como ya señalamos en otros momentos. De esa manera entonces se abre la posibilidad de ampliar o complementar, y en eso consistiría esta metabolé de la que habla en este tránsito de la metafísica del Dasein, para tematizar entonces otras ontologías o estas posibilidades, digamos, de ontologías regionales, en donde entraría entonces la posibilidad de pensar el arte, ¿no? Esto no con una intención de ampliar o reforzar la visión de la filosofía en tanto metafísica, ¿no? Aquí hay que tener cuidado y hay que enfatizar esto. En el ámbito de la metafísica y la crítica que comienza a hacer Heidegger en esta metafísica del Dasein, en este periodo de tránsito, una crítica central que hace es en estas regiones o parcelas temáticas que se establecieron en la tradición metafísica occidental y en donde entonces cada área de la filosofía tenía su objeto de estudio. La lógica remitía al ámbito de la verdad, la estética al ámbito de lo bello, la ética al ámbito de lo bueno,
y en ello intervenía precisamente la ontología como pudiese ser pensado como una región, ¿no? Al pensar entonces el ser, y que ya sabemos había sido pensado hasta ese momento en un sentido de presencia. Esto es cuestionado por Heidegger, y lo que intenta hacer es renovar la idea de filosofía y los alcances de un replanteamiento de la pregunta por el sentido del ser, más allá de esta remisión a la presencia, a esta idea de ser como presencia, y que de una u otra manera indicaba o establecía estas regiones temáticas en las que se movía la filosofía, y exigía entonces, a partir de este replanteamiento de la pregunta por el ser, una revisión de, digamos, los ámbitos que pudiesen ser tematizados, ¿no? Eso que se había planteado como áreas de la filosofía, y que Heidegger evidentemente va a cuestionar. De manera concreta, en esta tematización del arte hay una crítica a un rompimiento, digamos, a dos áreas trabajadas en la metafísica occidental, que era el ámbito de la estética, cuyo objetivo, sabemos, a partir de Baumgarten y la tradición moderna, sería el ámbito de lo bello. Y por otro lado, desde la lectura post-aristotélica y la configuración de estas áreas, estaría la lógica con su objetivo, que sería la verdad. Como vamos a ver ahora, en la tematización del arte y del origen de la obra de arte, Heidegger cuestiona, por un lado, esta tematización de lo bello, y abre la posibilidad de que, a partir de la tematización del modo de ser del arte, aparezca la verdad. Y esto sería, digamos, en términos de la tradición metafísica, una herejía, precisamente porque se estarían, digamos, mezclando las áreas con los respectivos objetivos. Pero queda claro para Heidegger que en esta crítica a la metafísica occidental yace una crítica a la idea de ser como presencia, es decir, a esta idea de ontología que había permeado de alguna manera la estructura de la filosofía con sus respectivas regiones. Entonces, en esta reforma a la filosofía que está proponiendo Heidegger, también entonces se tendría que pensar fenomenológicamente este retorno a las cosas mismas, más allá de estas estructuras planteadas, o estas regiones planteadas, y en un análisis fenomenológico, en un acercamiento al darse mismo de las cosas, ver si se sostienen o no. Y esto es lo que intenta entonces en este texto. Entonces no se trata de un asunto temático, ¿no? Heidegger no está planteando simplemente temas que no fueron abordados en la ontología fundamental, como ya hemos repetido, a partir de los tres modos de ser determinantes que son descritos ahí, ¿no? El ser a la mano de los útiles, el mero estar ahí de los entes presentes, y el Dasein existente, ¿no? Son los tres modos fundamentales que contiene esa ontología fundamental. Y ahora hay una ampliación entonces de modos de ser, ¿no? Uno de ellos entonces sería esta tematización del arte. Sin embargo, hay elementos suficientes para poder aclarar que no se trata de un tema entre otros, ¿no? Que no se mueve Heidegger en esta, digamos, tematización filosófica en cuestión de temas, sino de aspectos que van relacionados unos con otros, y que tienen que ver entonces con este replanteamiento de la pregunta por el sentido del ser, tal como inició en la ontología fundamental, y cómo continuará en el pensar ontohistórico
en términos de un llevar al extremo esta tematización de la pregunta por el ser, que ya no será considerada ontología, precisamente porque la ontología estaría catalogada en términos de una relación con lo presente o con la presencia, es decir, la ontología pensaría al ser en términos de presencia, y por eso en este pensamiento histórico Heidegger va a hablar más bien de la pregunta por el ser. Entonces habría una diferencia entre ontología y pregunta por el ser en un primer momento. En esta pregunta por el ser se pueden plantear diversos ensambles, diversas maneras en las que puede ser tematizado eso que la tradición ha nombrado ser y que es precisamente lo diferente del ente, lo que se rehúsa y permite ser al ente. Una de estas maneras en las que se lleva a cabo este rehusamiento es precisamente a partir de la aparición de la obra de arte. Y esta tematización de la obra de arte entonces inicia, como sabemos, por un cuestionamiento de lo que la propia tradición ha colocado como objeto del arte, ¿no? Que en la tradición metafísica, decíamos, tenía por objeto el ámbito de lo bello y a partir de ahí una serie de tematizaciones que se llevan a cabo en la tradición, de manera especial la tradición moderna, y que llegan entonces hasta el propio Heidegger, llevando a cabo ese cuestionamiento inicial. Como sabemos, lo que está en juego en la obra de arte son dos aspectos fundamentales y la correlación entre ellos. Este señalamiento de esos dos aspectos centrales, que como sabemos va a ser el ámbito de mundo y tierra, van a ser determinantes porque se expresa aquí una crítica al modo de tematización tal como se había llevado a cabo en Ser y Tiempo, es decir, en la ontología fundamental. Y esto tiene que ver incluso con la manera en la que Heidegger nombra su proyecto general, esta pregunta por el ser. Si recordamos en Ser y Tiempo, la pregunta por el ser fue pensada más bien en términos de la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Y ya el despliegue que hace en Ser y Tiempo en términos de sentido indica entonces una vía que es necesaria, que es el punto de partida en esta radicalidad de la propuesta heideggeriana, pero que él mismo reconoce como insuficiente, en cierta manera como unilateral, porque precisamente lo que estaba develando y trabajando y expresando en Ser y Tiempo es el sentido y la apertura que está en juego, el énfasis precisamente en la apertura y concretamente en la apertura de mundo, ¿no? Y de esa manera, mundo estaría asociado con este ámbito de sentido y de apertura. Esto lo señala, voy a hacer referencia en este caso a mi traducción, que difiere digamos, en la estructura, ¿no? Esta primera versión con la segunda y con la tercera versión. Repito, la tercera versión es la más conocida. Entonces hay una diferencia en la propia estructura del texto, pero también hay diferencia en la traducción, que bueno, eso puede ser revisado en algún momento. Pero voy a hacer referencia a esta traducción que hice en 2006 y insisto en la importancia de esta primera versión y en la justificación de la fecha por el rompimiento, o no rompimiento, sino
el quiebre, digamos, que se da en esos años respecto del proyecto de la ontología fundamental, es decir, respecto de ese giro y de los aspectos centrales que estarían aquí en juego, no tanto los ejemplos que van a aparecer y que quizás van a tener mayor énfasis en las versiones posteriores. La obra, dice Heidegger, la obra es en sí un alzarse en donde se rompe un mundo y en cuanto abierto es puesto en la permanencia. ¿Pero qué es eso, un mundo? Eso se puede enunciar aquí solamente en los rasgos más aproximativos. Iniciemos nombrando lo que no es. El mundo no es una agrupación de cosas que estén ahí en cuanto resultado de un conteo de ellas llevado a cabo o solo pensado. Más abajo señala, el mundo es pues lo que expone la obra en cuanto obra, es decir, rompe y llega a parar lo abierto y lo lleva a la permanencia mondeante. Así exponiendo es la obra a la obra. Bien, entonces, en ese sentido, el ámbito del mundo expone, ¿no? Abre de alguna manera la obra, abre el espacio, crea el espacio, determina el lugar en donde la obra pudiese aparecer en esa exposición, ¿no? Pero Heidegger señala, aúna con la exposición, permanece, al ser obra de la obra, lo que yo traduje como composición. Pero al principio excluimos expresamente la producción mediante el artista, ya que el ser obra no puede ser concebido a partir del ser creado, sino que viceversa, solamente el ser creado a partir del ser obra, ¿no? Y esto es con lo que inicia, como sabemos, esta reflexión. Es decir, lo que determina la obra de arte es precisamente la obra de arte y es lo que determinaría, de acuerdo con esto que Heidegger señala aquí, al artista. Sin embargo, con composición y producción no nos referimos a lo mismo. Para la caracterización del rasgo esencial en el ser obra nombrado con esta palabra, tomaremos correspondientemente como punto de partida el significado usual, así como en el caso de exposición. Toda obra es, en tanto es, compuesta de piedra, madera, mineral, color, tono y lenguaje. Esto utilizado en la elaboración se llama en la tradición materia, ¿no? De alguna manera, si queremos hacer referencia a los términos de la tradición, en esta idea de mundo estaría la idea de forma y en la idea de tierra estaría la materia, ¿no? Es decir, aquello que compone y el mundo es aquello que expone a la obra, ¿no? Si caracterizamos pues el ser obra de la obra mediante un segundo rasgo esencial que llamamos composición, entonces con ello no se puede querer decir que consista en una materia, más bien queremos decir lo siguiente, que la obra en su ser obra es componente y esto en sentido textual. Pero ¿qué compone la obra como tal y cómo es componente? Así como la obra se alza en un mundo, así se hunde en la voluminosidad y pesadez de la piedra, en la dureza y brillantez del mineral, en la solidez y elasticidad de la madera, en la luminosidad y opacidad del color, en el sonar del tono y en la fuerza nombrante de la palabra. Entonces tendríamos, que es parte de lo ya conocido en esta exposición, que por un lado está el ámbito de lo que abre, de lo que expone, que es precisamente lo que llama aquí mundo, y estaría este ámbito de lo que cierra, ¿no? Que es el ámbito de la tierra. Entre ello entonces se da una lucha, ¿no? La lucha entre mundo y tierra. Y precisamente en esa lucha es en donde
se da o se aparece, digamos, la obra como tal. Se da entonces la presencia de la obra, ¿no? La esencia, por eso dice más adelante, la esencia del ser obra se halla en la disputa de la lucha entre exposición y composición. Esta disputa en sí logra combatiendo la intimidad abierta de tierra y mundo. Esa es una de las ideas centrales que está planteada aquí en el origen de la obra de arte. ¿Cómo podemos entender esto? Decíamos hace un momento que Heidegger asocia en la tematización de ser y tiempo, de la ontología fundamental, al mundo con el sentido en términos de lo abierto, tal como lo está indicando aquí. ¿En qué medida se trata del ámbito que se abre, el ámbito que permite una múltiple cadena de posibilidades, ¿no? Desde la comprensión o los modos de comprensión, como la interpretación y, digamos, lo derivado de ello, incluyendo el conocimiento mismo. Entonces, habría, por eso en esta autointerpretación indica que hay un ámbito de unilateral, ¿no?, que fue tematizado, y no fue tematizado este ámbito del ocultamiento mismo, y precisamente el paso de ese ocultamiento al desocultamiento, que es lo que interviene aquí ya como el ámbito retomado de los griegos en el sentido de aletheia, es decir, verdad en el sentido de estar desocultado. En ese estar desocultado se da lo que Heidegger está indicando aquí como un desgarramiento, un arrancarse del ocultamiento para pasar al desocultamiento, ¿no? Y esto lo plantea entonces aquí en términos de la obra de arte como una lucha, la lucha entre el cerrarse de la tierra de la materia respecto de aquello que se impone como apertura, de aquello que quiere abrirse en un cierto sentido. Si recordamos cómo está planteado o de alguna manera presupuesto este ámbito de la materia o de la tierra en Ser y Tiempo, lo que vemos es que estaría al servicio del mundo, es decir, al servicio del ámbito de lo abierto, cualquiera de los aspectos que el propio Heidegger ha señalado, ¿no?, en estos ejemplos que leímos. Por ejemplo, así como la obra se alza en su mundo, así se hunde en la voluminosidad y pesadez de la piedra, en la dureza y brillantez del mineral, en la solidez y elasticidad de la madera, en la luminosidad y opacidad del color, en el sonar del tono y en la fuerza nombrante de la palabra. Entonces tenemos el caso de la piedra, el mineral, la madera, ¿no?, que pueden en tanto tierra mantenerse cerrados precisamente como madera, como mineral, como piedra, y estar al servicio de la apertura de mundo, inicialmente en un carácter pragmático, ¿no?, como es desplegado en los análisis de la cotidianidad del ser en el mundo, del estar en el mundo, ¿no?, en donde entonces la madera, ¿no?, no es desplegada en tanto madera, sino en tanto útil, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en este atril, ¿no?
Es decir, la madera, en tanto madera, y esto que es nombrado tierra, se mantiene cerrada para estar a disposición, al servicio de la apertura del mundo, en tanto un útil que es a la mano, ¿no? Es decir, este atril, que como ya analizamos, puede ser pensado respecto de su cómo, en tanto un estar a la mano, ¿no? Un Zuhannen o Zuhannenheit, y a la vez respecto de su qué, a partir de la condición respectiva en la que se halla, y en donde entonces adquiere un significado y es comprendido precisamente como un atril para colocar documentos, libros, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, la materia, en tanto tierra, en tanto lo cerrado, se mantiene como tal, y solamente aparece el ámbito de mundo, el ámbito de lo abierto, ya sea en su carácter de útil, ya sea algo transformado, precisamente mineral, piedra, madera, etcétera, ¿no? Pero no en tanto materia. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa también? Bueno, con lo que señala con el color, la luminosidad y opacidad del color, en tanto tierra se mantiene cerrado para estar a disposición de la cotidianidad en términos de un estar en el mundo, los útiles y nuestra relación con ellos en el mundo. Es decir, el color no en tanto color, sino en este caso en un diseño de libro, o la asociación que se hace en términos de servicio o su carácter pragmático, ¿no? En un aula para dar clases en donde hay un acto académico, bueno, los colores de las paredes son colores claros precisamente para facilitar la visibilidad, etcétera, ¿no? Es decir, el color se mantiene como tal, cosa que no ocurriría como en la pintura, ¿no? Y esto también en el caso de estos materiales, la madera, la piedra, mineral, lo que ocurriría en la escultura, en donde sí se daría esta lucha, ¿no?, entre tierra y mundo, en donde la tierra no queda subsumida solamente a la apertura de mundo, al servicio de mundo, ¿no? Bien, en el caso de las palabras, por poner el otro caso que señala aquí Heidegger, ¿no? Bueno, el sonar del tono, ¿no? Que ocurriría también entonces con la música, ¿no? Y ocurriría también con la palabra, ¿no? Si la palabra, en tanto tierra, se mantiene cerrada y queda entonces al servicio de lo abierto, al servicio del mundo, en un carácter pragmático, como ya señalamos en una sesión anterior, al hablar del lenguaje. Entonces, ¿en qué medida quedaría al servicio de la comunicación o de la información? En donde entonces la palabra no es abierta en tanto palabra, ¿no?, sino solamente al servicio de la información o de la comunicación. Y lo mismo que los tonos y los sonidos que estarían, digamos, en un ámbito de significado, ¿no? Acuérdense que Heidegger asocia el sentido precisamente a significado. Es decir, si eso queda subsumido en el ámbito de significado, puede ser una interpretación en términos pragmáticos, a partir del estar a la mano de la cotidianidad, o en términos teoréticos, ya a partir de un estar ahí presencial, ¿no? Entonces, en donde tendría un significado teorético, mientras que el otro sería un significado pragmático a partir de esa cadena respectiva en la que se halla, y la interpretación que se da, ya sea del sonido, ya sea de la palabra,
ya sea de la piedra, de la madera, del color, ¿no? ¿Qué ocurre en la obra de arte? Como ya indicó, la obra de arte, la determinación es que hay una lucha, y en esa lucha es en donde se da la posibilidad de aparición de la obra como tal, y se mantiene precisamente como obra y no como algún ente, digamos, subsumido o determinado desde otro modo de ser. Es decir, esta diferencia que hace Heidegger en términos de modos de ser es importante porque en ello yace esta interpretación fenomenológica. Es decir, en qué medida, a partir de un acercamiento al modo de ser de ese ente, es que se puede llevar a cabo esta descripción sin llevar a cabo o hacer una yuxtaposición de carácter presencial, como ocurrió en gran parte de la metafísica occidental, en donde entonces la presencia o el modo de ser de la presencia se constituyó en el modo de ser hegemónico a partir del cual se interpretaba todo. Y esa idea de ser adquirió incluso la categoría o la determinación de fundamento, ¿no? Entonces la pregunta por el ser era la pregunta por el fundamento, en ciertos momentos históricos asociado, como sabemos, a la idea de Dios. Y a partir de ahí entonces se podía entender en diversos grados, ¿no?, la posibilidad de diferencias, ¿no?, como en el caso del ámbito de lo animal y del ser humano. Heidegger plantea que son dos modos de ser diferentes, así como plantea la diferencia entre un ente que aparece como útil, ¿no?, en la cotidianidad, y un ente que aparece como obra de arte. Para concluir con toda esta introducción, digamos, a esta tematización, me parece importante señalar que esta lucha entre tierra y mundo conduce entonces a dos cuestiones. Una, a la cuestión de la verdad, y por otro lado, a plantear, como señala en la parte final del texto, a plantear el sentido de la obra como, o en un sentido poético, ¿no?, un sentido poesía, ¿no? Y esto es, las dos cuestiones son importantes. En primer lugar, que la obra de arte devela la verdad y no necesariamente la belleza, ¿no? Y esto, como señalábamos hace un momento, rompe el paradigma de las áreas de la filosofía en donde la lógica era aquello que tematizaba de alguna manera la verdad, y por otro lado abre esta perspectiva de cuestionar el esquema de la metafísica occidental con esas dos grandes, digamos, dimensiones, ¿no?, que sabemos desde el inicio de la metafísica están presentes: la dimensión de la aistesis en términos de la percepción sensible y la dimensión de la noesis en términos del pensar, en dónde estaba la verdad, ¿no? Y que eso sabemos, se mantiene este pensamiento dicotómico a lo largo de la tradición, y Kant intenta de alguna manera resumir en el planteamiento de la razón con las facultades que están ahí en juego: el ámbito de la sensibilidad, el ámbito de la receptividad y el ámbito de la espontaneidad del pensar, en donde estaría o correspondería al ámbito de la lógica. El otro correspondería al ámbito de la estética. Entonces, la estética y la lógica, ¿no?, como los dos modos de conocimiento centrales que determinan a la razón en su conjunto, y que corresponderían entonces a la idea señalada o resumida por el propio Aristóteles en términos de que el ser humano es un son logon ejon, ¿no?, en qué medida es un viviente que tiene logos, o en la traducción de Cicerón como animal
racional, como animal racional, y que, repito, en este camino de la metafísica, con todos estos matices, fue jugando, y en donde entonces el planteamiento de Baumgarten remitía precisamente al ámbito de la percepción sensible, al ámbito de la aistesis, y por lo tanto la posibilidad de una tematización de la estética como área de la filosofía, mientras que el ámbito de la lógica correspondería al ámbito del pensar, que piensa la verdad, ¿no? Heidegger está rompiendo con ese esquema, ¿no? En donde la estética correspondería fundamentalmente al ámbito de la sensibilidad, ¿no? Y el ámbito de la verdad correspondería a la lógica y al ámbito del entendimiento, al ámbito de esa, digamos, espontaneidad, y plantea la posibilidad de que este modo de ser se caracterice precisamente por un darse la verdad, y verdad entendida, como lo señalamos hace un momento, como aletheia en términos de estar desocultado, ¿no? El lethe sería este ámbito del ocultamiento, y la aletheia, retomando este primer sentido de los griegos, este primer sentido de verdad como estar desocultado, desocultamiento, que es lo que se lleva a cabo en la obra de arte, pero al mantenerse en esta lucha, en este no sucumbir, digamos, a las únicas pretensiones de apertura al servicio de otro modo de ser. Es decir, si la obra de arte pasa, digamos, por ejemplo, a un sentido pragmático, entonces deja precisamente de ser obra de arte y pasa a ser un útil. Heidegger lo que está describiendo aquí es qué es lo que hace que la obra de arte se mantenga precisamente como tal. Y esto se da a partir de esta lucha entre el cerrarse de la materia y el abrirse de mundo. Y esto conduce entonces a ver esta posibilidad de verdad en sentido de aletheia, que va a ser determinante para el pensar ontohistórico, y que destaca esto que habíamos señalado, que no había sido tematizado en la ontología fundamental respecto del ámbito del ocultamiento, y que se va a expresar en múltiples formas. Precisamente este rehusamiento del ser va a ser una de ellas de manera central. Y por otro lado, como ya señalamos en otra sesión, al hablar del lenguaje, estaría el ámbito de lo poético en un sentido de creación y de producción, que a eso remitiría este sentido de poiesis, ¿no? Que, como sabemos, Heidegger remite también al ámbito griego, tanto a aletheia como poiesis, y que señala entonces a este ámbito de lo poético, no en el sentido, digamos, único de poesía como, digamos, un género literario o algo así como ya señalamos en la otra sesión, sino más bien en términos de la esencia del lenguaje, ¿no? ¿En qué medida descubre Heidegger en esos años, ¿no?, a partir de un proyecto que inicia en 1924, la concreción de ese camino en términos de una conmoción de la lógica y de la gramática, de esa gramática ligada precisamente a una cierta idea de lógica, a su vez asociada a esta metafísica de la presencia, a esta idea del ser como presencia. Por lo tanto, si se mueve eso, que esa es la crítica que está de fondo en la ontología fundamental, la crítica a la idea de ser como presencia, y por lo tanto una crítica a la metafísica occidental, a partir de ahí entonces se abren múltiples posibilidades, como son las que Heidegger está expresando en términos del lenguaje y en términos también de la obra de arte, que irían ligadas. Por eso señalaba hace un momento que no se tratan de temas, sino de aspectos que van ligados o que van planteados como ensambles, como él lo señalará en algún momento. Esta tematización del origen de la obra de arte,
digamos, de 1931, 32 hasta 1936, es el primer momento en el que Heidegger tematiza la cuestión del arte. Habrá otros momentos en los que abordará eso a partir de ciertos intereses, por ejemplo, interés en la pintura, que eso será a mediados de la década de los 50, ¿no? Con sus visitas a Francia de manera particular, su interés por Cézanne, su interés por contactar a pintores vivos en aquel momento, como Georges Braque, y sus notas o anotaciones en torno a Klee, por ejemplo, que datan de 1956, alrededor de esos años. Y una década después, su interés y su acercamiento a la escultura, ¿no? De manera concreta, o el más conocido es el caso de Chillida, pero habrá otros escultores que tendrán interés y relación con Heidegger. Por mencionar algunos: William Tucker, Philip King, Bernard Heidegger, el propio Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Hans Koch, ¿no? Y entre los pintores estará Georges Braque, ya señalé, Marc Tobey, Georg Manissier y Julius Bissier, por ejemplo, ¿no? Y digamos, en el ámbito de la arquitectura también habrá algunos acercamientos y tematizaciones o impulsos que se reciben a partir de Heidegger. Para la arquitectura está el caso de Christian Norbert Schutz, Carsten Harris, Luis Kahn, Aldo Rossi, Aldo van Eyck, ¿no? Por mencionar algunos, y que a lo largo de las décadas de trabajo de Heidegger se irá desplegando este interés y esta tematización por la cuestión del arte. En 1969, pues, lo más conocido es precisamente la relación con Eduardo Chillida a partir de la exposición que se llevó a cabo y el texto de Heidegger en torno al espacio, el arte y el espacio. Pero bueno, con esto tenemos entonces una introducción a esta preocupación de Heidegger por el origen de la obra de arte.